Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Vas a hablar de Guzmán y la selección. Yo le digo Guzmán y el Mundial. Y el ¿Usted qué Mundial. se imagina? ¿Usted qué de Newell? Ay, me jodiste, la verdad que no sé. El Patón Guzmán, el arquero. Ah, muy bien. El Patón Guzmán, claro, pero no va a hablar de Patón No va a Guzmán. hablar, es muy kirchnerita el Patón Guzmán. Es muy quinerita, sí. Vamos a hablar de Martín Guzmán, el ministro de Economía, que también está atajando todo. está atajando penales y pidió. Alguna le entran, ¿eh? Ayer pidió a la defensa, che, defiéndanme un poquito. Claro. Muchachos, me están dejando Es solo. que la línea de 4 que le queda ya no son muy. Claro, los son un cuatro colador. miran para la tribuna cuando viene el ataque. Entonces, ayer hubo reunión de gabinete. Sí, al banco, buscan a alguien que se piden el cambio. Claro, ayer hubo reunión de gabinete y Martín Guzmán aprovechó para bajarle línea a los ministros y decirle, mira, este es el argumento con el que estamos trabajando y por el cual justificamos la inflación. Por supuesto que no es nada novedoso. La inflación es multicausal, el desacople con los precios del mundo por la guerra de Ucrania y el avance, la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia, bueno, esas son las multicausas que encuentra Guzmán para bajarle como argumento a sus ministros para que se hagan a defenderlo. ¿Qué porcentaje del 6%, suponte vos que tenemos de inflación, se le puede imputar a eso? Y la verdad que es muy difícil ese pero no se advierte, porque es cierto que la soja está a 630, pero los productores venden lo mismo, no se sembró más soja o se vendió más soja de la prevista al extranjero después de la guerra. El trigo subió, bueno, pues ya sabemos que India salió del mercado, la guerra, Rusia y Ucrania son grandes proveedores de materias primas, Rusia produce la mayor cantidad de agroquímicos, porque tiene que ver con el gas y demás, pero no se advierte todavía, porque la guerra comienza a comienzos de año, o hace algunos meses, febrero, y ya estaba jugado. No es que hubo un impacto que vos decís, mirá, justo como pasó, por ejemplo, en el 2001. En el 2001, ¿qué pasó? Los productores sembraron en diciembre con un dólar a un peso y cosecharon en marzo con $1 a 4. Porque el 6 de enero se quebró la ley de convertibilidad y Argentina cuadriplicó su tipo de cambio, ¿lo recuerda? Sí, claro. Que después vino la especificación asimétrica y todo lo que ya conocemos. No hay un impacto real, es probable que sí, pero Argentina también tiene los stocks comprometidos, no es que hubo un desfasaje. Es muy difícil esa pregunta de responder, pero no parece que tenga un impacto grande. Lo cierto es que Martín Guzmán está jugando hoy con dos palabras clave. Waiver es una, no sé si sabe lo que significa. No, a ver, contame. Es algo que usted hace muy regularmente con su señora esposa. Tengo miedo. Porque significa perdón. Ajá. Waiver, gorda, le dice usted. Me quedé con los muchachos en Claro, la peña. claro. Waiver significa perdón y es algo que Argentina ha hecho muchas veces con el Fondo Monetario cuando le pide perdón por no cumplir las metas. Uh-huh. Cumplió las primeras metas allá por marzo, ¿se acuerda? El primer trimestre que tenía comprometido una serie de metas, la cumplió. Ya está decidido, está confirmado que no podrá cumplir las dos principales metas que tiene. La primera es la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro, al Ejecutivo. Se estima que de 1,1% era el compromiso y se estima que vamos a estar en 1,4, 1,5 del Producto Bruto Interno de más, es decir, casi la mitad más de lo que nos habíamos comprometido a cumplir de asistencia. Es decir, habíamos comprometido parar la maquinita y de noche venía alguien y la prendía. Así que eso no se va a poder cumplir. Y la otra meta, que tiene que ver con el déficit público, la cantidad el gasto general que tiene el país, tampoco. Y por la emisión, porque no se pudo reducir el déficit producto de que no se pudo cumplir con lo que tenían esperado, la reducción de subsidios de energía y de todas las tarifas energéticas que había planteado Guzmán. Entonces empieza a aparecer un escenario, si bien más tranquilo, mucho más complicado en términos políticos. ¿Por qué? Porque Guzmán ahora tiene una posibilidad de que se reduzca de 5 a 5,5 la inflación. Según
Libertad y Progreso, que ya emitió el indicador del mes de mayo, que está terminando, o que ya terminó, es de 5% la suba del índice de precios al consumidor del mes de mayo. Comparando con el 6,7% de marzo y el 6 de abril, bueno, efectivamente, como dice el gobierno, se está desacelerando la curva inflacionaria, lo cual es una buena noticia porque no lo tiene, si bien es altísima, sí, claro, ya algunos la ubican cerca del 90%, viene bajando. Entonces no es la misma esquizofrenia o la misma psicosis, que esa es la palabra, que genera en la población, en los consultores, en los economistas. Si, che, no, la inflación no para de subir. Y lo interesante de esto que yo le decía de la Fundación Libertad y Progreso es que ya no son alimentos, bebidas los que más suben. Solamente subieron 5,2%. ¿Ahora qué sube? ¿Qué es lo que sube más? Naturalmente, vivienda, agua y electricidad. Es decir, alquileres, porque el Congreso todavía no puede resolver la ley de alquileres que prometió hacer en un mes y ni labura, no lo están haciendo. Agua y electricidad, por supuesto que son las tarifas que empiezan a tener los primeros movimientos hacia arriba. Falta el gas. Uh-huh. Entonces vemos que Guzmán empieza a hacer el plan, vamos por los penales. Aguantemos a los penales. Porque si se mantiene esta vocación de pedir perdón, de que el fondo flexibilice algunas condiciones que le ha impuesto para la meta de julio, que en un mes deberá cumplirla, y no lo hace, pero el fondo le perdona, por algo Biden, Joe Biden, se hizo el distraído con la impresentable estrategia de Alberto Fernández con la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar este mes en Estados Unidos, que dio marcha atrás, hasta recibió el reto de AMLO, de López Obrador, el presidente de México. Finalmente terminó reculando en chancletas y va a ir a la Cumbre de las Américas, pero seguramente tenga algún discurso ahí como presidente de la CELAC, defendiendo a Ecuador, a Venezuela, a Cuba y Nicaragua. Lo hará en el lugar institucional. Tiene alguna posibilidad de que Biden le permita flexibilizar estos 2 o 3 puntitos que está excedido el gobierno en las metas del fondo. Eso le va a dar un poco de aire, le va a permitir mantener alguna relación con Cristina, que es la que no pide hacer el ajuste que se está haciendo con brutalidad, pero a su vez le va a permitir ir manteniendo la inflación a raya en niveles descendentes. Y eso le va a permitir llegar al Mundial. Uh-huh. En la política hoy, el Mundial es el primer punto de inflexión. Es cuando vos estás jugando a la oca o al ludo. O al estanciero que va ganando lugar. Bueno, lo que tenemos que ganar ahora es el Mundial. Está bien. Al TEG. Tenemos que ganar, tenemos que llegar. Y un juego de estrategia, digamos. Tenemos que llegar al Mundial. Pero no solamente para el oficialismo. La oposición, que está aparentemente solo embretada en la estrategia electoral, también tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Dar a conocer los candidatos antes o después del Mundial. Claro. ¿Qué hacemos? Yo lo presentaría después. Bueno, yo quizás también coincido con usted. Claro. Pero después del triunfo de la Argentina, la ebullición que va a tener estos meses el país para el Mundial nos va a hacer olvidar del resto. Sí. Sobre todo a medida que se aproximen los días de la competencia. Y el gobierno quiere pasar julio, agosto y septiembre, porque allá octubre la gente se olvidó. Uh-huh. Si avanzamos en el plan penales y vamos al Mundial, el gobierno cree que habrá ganado parte de la batalla simbólica, porque después vienen las vacaciones y ya en marzo se le haga la campaña electoral. Entonces ahí en la campaña electoral todo vale. Yo puedo decir cualquier cosa contra Macri, contra Milei, contra el que sea, y ya la verdad que la gente va a estar contaminada por el discurso electoralista que le va a permitir salir de los problemas cotidianos como los que tenemos hoy. Claro, de los problemas no se resolvió ninguno, por el contrario, pero salieron de la agenda pública. Entonces, para ir terminando, Argentina tiene hoy 2 escenarios futuros. El waiver, el perdón del Fondo Monetario por no cumplir con las metas impuestas para el segundo tramo, para el segundo trimestre, que quizás se lo otorgue Biden
porque la verdad que Biden está también en un complejo reticulado, geopolítico, estratégico, que no quiere que China, que va avanzando sobre Rusia, le gane más terreno en Argentina. Necesita tener a Argentina más de su lado que librado al azar, para que Cristina no juegue a favor de China como lo hizo en un tercer gobierno. Y por otro lado necesita empezar a mostrar liderazgo mundial. Y no puede darse el lujo de que un país como Argentina, que está, es cierto, lejos, con muchos problemas, no deja de ser un referente en muchos aspectos de la vida. Entonces, por un lado, es probable que obtenga el Bayer. Y por otro lado, si la inflación se desacelera o continúa desacelerándose, llegue a los penales y ahí aparecerá el Patón Guzmán, o Martín Guzmán, Tincho, como le dicen los amigos. Dice que es un gran jugador de fútbol, hincha de Gimnasia y de La Plata, porque es platense. Tengo amigos que lo conocen, dicen que es un gran jugador de fútbol. Habrá respirado sobre el final del año con esta estrategia. Nosotros, cada día más pobres. El análisis económico con la firma de Gustavo Sánchez Romero.